bien y hacer la evaluación. Eso también es importante, por favor. Y otra vez, perdón que repita tanto, pero acuérdense que es mañana a la medianoche y ahí ni Sofi ni yo podemos hacer nada si no la suben. Yo les quería preguntar primero y quería, si alguno tiene alguna pregunta de la tarea de la vez pasada o si tiene alguna consulta que me quisiera hacer antes de arrancar, y si no, arrancamos con el ejercicio que tenemos para mañana. ¿No? ¿Nada? Bueno, listo. Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar con el ejercicio que tienen para mañana. Entonces este ya es el ejercicio práctico 6 y otra vez el insumo va a ser el AUX. Yo creo que este ejercicio es un buen ejercicio de conclusión, ya que les permite ver como ese mapeo que tenemos nosotros como revisores que somos de SPD cuando vemos el POD, la matriz de resultados, los anexos y el chequeo que tenemos que hacer con la DEM, ¿no? Entonces aquí un poco es como ya la conclusión final de todo el ejercicio y vamos a ver cómo se hace ese mapeo entre los diferentes documentos. Y creo que esto es algo que puede llegar a sonar un poco tonto, pero lo vemos un montón. Es súper importante la consistencia entre los diferentes documentos que componen un proyecto. A veces, cuando vamos a la matriz de resultados, esa no te habla con el POD, o muchas veces lo que se usa en el costo-beneficio no se habla con la matriz de resultados, o lo que se propone como evaluación no necesariamente responde las preguntas de evaluación que se podrían plantear con el proyecto. Entonces, creo que una cosa muy importante que yo he visto en los años que he estado en SPD es la importancia de la consistencia en los diferentes documentos. O sea, yo creo que uno haciendo este curso y viendo los proyectos se da cuenta que no es lo que se pide, no es por pedir, ¿no? Sino que sí tiene una estructura detrás de lo que se está pidiendo y que cada anexo y cada componente del POD tiene un fin. Y tiene un fin no solo de mostrarle el alcance que pueda tener el proyecto, pero tiene un fin de soportar el proyecto que se está diseñando. Entonces, vamos al AUX y lo tenemos que descargar. Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, la vemos. Ok, súper. Entonces, el primer punto es, vamos a copiar en la pestaña del POD, seleccionar todo el contenido y luego lo vamos a copiar en un Word para poder trabajarlo un poquito. Mis recomendaciones, y ahora lo vamos a hacer, es que lo lean con cuidado y un poco lo ajusten, ¿no? Porque como esto viene copiado del Excel, no es tan fácil de leer, ¿no? Entonces, espérenme, les comparto pantalla un segundito para que vean lo que voy a hacer. Mi recomendación es que lo lean con calma, lo que van a copiar, y un poco lo arreglen, porque como les digo, no, como viene de lo que hemos llenado nosotros del Excel, no es tan legible, digamos. Entonces, si vamos al POD, listo. ¿Ahí ven mi pantalla? En el POD va a estar todo lo que nosotros hemos venido trabajando durante estas 4 semanas. Entonces, lo que les pedimos es que copien. Vamos a hacerlo desde acá. Que copien todo el documento. Y lo vamos a pegar en un Word. ¿Y van a pegar en dónde? En un documento Word. Ah, ok, gracias. ¿Vale?
y ahí lo vamos a pegar para que ustedes lo puedan trabajar. Súper. Ay, no, no creo, no pego. Ay, perdón. A ver. Listo. Entonces, bueno, le tienen que dar un poquito de formato antes de subirlo, pero lo vamos a trabajar rápido acá para que vayamos viendo, ¿vale? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que copiemos en un documento Word y veamos detenidamente las secciones de antecedentes, problemática y justificación, objetivos, componentes y costos, para que una tercera persona que lo lea lo entienda, ¿no? Sí, en eso tengo una pregunta. Básicamente, Dime. solamente hasta ahí, hasta donde dice el ejercicio, es que hay que, digamos, arreglarlo y que esté legible, o de una vez hay que hacer todo, ¿no? Un poco, Sí, porque o es sea, como, sí, hasta ahí está bien, hasta ahí listo. está bien. Porque luego tienen que llenar la DEM y eso, y si quieren hacerlo todo, pues mejor aún así ven cómo se va haciendo, ¿no? Cómo es el formato del pod, al final cómo lo vamos a revisar, pero está bien. Entonces, normalmente, ¿cómo empieza un pod? Empieza con la descripción de los antecedentes y de la problemática que se quiere solucionar, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que, nuestro problema general, y esto lo podemos quitar porque esto es copiada, es la baja productividad afecta a las empresas privadas en Paraguay, ¿no? Ese era nuestro problema principal. Y luego decíamos que esta problemática, y si ven, lo importante es, y parte lo vamos a ver cuando revisemos la DEM juntos, parte de la DEM te califica eso, te califica uno, que determines cuál es el problema, y dos, que cuantifiques cuál es el problema. Entonces acá ya lo tenemos. Entonces, después de cuantificar el problema, vamos a determinar cuáles son esos factores que contribuyen a la baja productividad. Y acá es un tema bien importante. Normalmente, cuando nos llegan a nosotros los proyectos, solo se mencionan los determinantes que vamos a trabajar, pero nosotros sabemos que hay más determinantes que el proyecto no va a tocar. Entonces es importante para mostrar qué relevancia tiene nuestro proyecto mostrar todos los determinantes de la baja productividad. Entonces, ¿se acuerdan que ahí habíamos encontrado un documento que hablaba que la baja productividad tenía múltiples determinantes, tales como, miren, acá tienen que ir arreglándolo por lo que lo va copiando, como escaso capital humano, que es uno de los nuestras, la oferta limitada de Internet, la baja inversión en TICs, pero también habían unos otros adicionales que era la calidad de los insumos de capital, la investigación y el desarrollo, la innovación en productos, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos tres: capital humano, baja inversión en TIC y oferta limitada de servicios de Internet. Mi recomendación, y es muchas veces como cuando yo estoy en algún equipo de proyecto, me gusta explicar un poquito por qué el proyecto se va a enfocar en esos tres determinantes, ¿no? ¿Por qué yo decidí que el proyecto se debería enfocar en esos tres determinantes? Y puede ser solamente un pequeño párrafo que diga, vea, aunque sabemos que hay otros factores, la literatura, si tengo un paper que me muestre que estos tres son muy importantes, ha mostrado que estos son muy importantes, que son clave, o mismo nos vamos a enfocar en estos porque en el país vemos que son los que tienen más importancia, y en los que las intervenciones del banco pueden tener más impacto. ¿Me entienden? Pueden haber diferentes eh, opciones de explicación para justificar un proyecto porque se enfoca
en algunos determinantes y en otros no, pero esto o sea, no es obligatorio como tal, pero yo creo que es muy importante poder mostrar el por qué los determinantes en los que nos vamos a enfocar fueron seleccionados. Entonces, luego va a venir la parte de la problemática de cada uno de los determinantes en los que yo me voy a enfocar. El primero, escaso capital humano, entonces acá también borramos determinante 1 y ya ponemos escaso capital humano especializado. Tenemos que lleva la baja productividad, entonces estamos como en este árbol de decisión que yo les contaba, empezamos por el grande, que es un problema de productividad. Este está afectado por diferentes determinantes y esos determinantes tienen algunas causas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Entonces son falta de financiamiento y ahí es donde el programa va a empezar a apoyar ese determinante, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de resultados, lo vamos a ver así, nosotros queremos mejorar productividad. ¿Cómo mejoramos productividad? Con el primer determinante, apoyando el primer determinante, que es mejorar el capital humano especializado entre las empresas, que sabemos con evidencia y cuantificación que hay una brecha muy grande relativa a los otros países, a los países en desarrollo, y que sabemos que una de las causas de esa falta de capital humano es la falta de financiamiento, ¿no? Hay programas de becas donde tienen un exceso de demanda porque solo alcanzan a cubrir una parte de las personas que se quieren capacitar. Entonces, si ven cómo esa lógica que planteamos en ese AUX nos ayuda como a contar una historia congruente y que está basada en evidencia. Luego tenemos el segundo determinante, que es igual. Entonces, aquí nos vamos al segundo determinante. Baja, luego ustedes le pueden dar el formato. Baja inversión en TICs, lleva a la baja productividad nuevamente. Y tenemos que apenas 10% de las empresas pequeñas invierten en TIC, tanto en los países de desarrollo es el 80%, tenemos una brecha de 70% para llegar como a ese benchmark que nos estamos poniendo, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que las empresas no tienen tampoco suficiente financiamiento para hacerlo, entonces ahí vamos a tener una oportunidad de apoyarlas. Lo mismo con la capacitación en habilidades digitales de los empleados de estas. Y por último, el determinante 3, que es la oferta limitada de servicios. Perdón, Dime. María Paula, disculpa, en el 1.2, si subes un poquito. Sí. Acá, precisamente en el segundo párrafo donde dice, sin embargo, empleados y empresas privadas se enfrentan limitantes en becas, ¿hace falta un pedazo o ahí no va a punto? Sí, eso tienen que leerlo. O sea, esto, como les decía, como viene copiado del Excel y el sistema lo viene copiando, queda mal copiado, digamos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes lo lean y hagan que tenga sentido cada uno de los párrafos. Si quieren lo hacemos, pero yo creo que es mejor que vayamos como más rápido para poder llegar a la demo. ¿Les parece? Pero sí, tienen que Sí. completarlo. Y por ejemplo, en esta parte, Luis tiene razón, dice, sin embargo, empleados de empresas privadas enfrentan limitantes en becas para estudiantes de maestría y podemos poner becas de capacitación especializada, punto. Y aquí podemos. De hecho, la tercera parte, el 31% de los candidatos calificados al programa de patrocinio de becas más importante del gobierno fue rechazada por insuficiencia de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Y podemos borrar todo esto. Esto quiere decir que había un exceso de demanda, ¿no? Teníamos más personas queriendo obtener becas de las que pudieron obtener, y no fue por un tema de que no cumplieran con las calificaciones para acceder al programa, sino era un tema que los fondos del programa no alcanzaban, ¿no? Lo cual también es importante mostrar en todos los proyectos y que no muchas veces se hace. Entonces, a veces asumimos que cualquier proyecto
que nosotros, o sea, sí, que cualquier, digamos, producto o intervención que propongamos va a tener suficiente demanda y en muchos casos no es así. Y entonces en el POT tenemos que mostrar que tenemos exceso de demanda para nuestros productos y que si no lo tenemos, el proyecto va a ser va a tener diferentes productos para incentivar esa demanda. Y les pongo un ejemplo chiquitito, por ejemplo, ahora con el tema de STEM, ¿no? Por ejemplo, de mujeres que está tan de moda, de mujeres que no participan en carreras STEM. Ahí no se sabe si es un tema que las mujeres, imagínense que el diagnóstico fuese que las mujeres no quieren estudiar esa carrera, ¿no? Porque les va a generar, porque tienen diferentes limitantes, el cuidado de los hijos, es una carrera que toma mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces el programa debería tratar de mejorar esas condiciones que afectan para que las mujeres no están en esa brecha, para impulsarlas a tomar esos programas de STEM. Otro fue el caso, si supiéramos que hay becas para mujeres en STEM, y hay muchas más mujeres de las que se pueden apoyar con el programa. ¿Me entienden la diferencia? Entonces es bien importante en los diferentes proyectos saber si tenemos un exceso de demanda o no tenemos la suficiente demanda, porque dependiendo de eso, las intervenciones van a ser diferentes. Yo no sé si hay preguntas. Sí, tenemos dos manos levantadas. Vamos con Ana María Zárate. Dale. Hola, gracias. Hola, Ana. Hola, María Paula. Yo tengo dos preguntas. La primera era sobre los determinantes, que contabas que era importante contar todos los determinantes y luego explicar por qué uno se concentra en ciertos determinantes. La pregunta es una justificación que podemos usar cuando el gobierno es quien prioriza ciertos determinantes y nos pide explícitamente que se quiere concentrar en esos, aun si la literatura, por ejemplo, muestra que otros determinantes son más importantes. Y la segunda pregunta es sobre lo último que dijiste de que cuando no hay demanda por ciertos instrumentos, por ejemplo. Entonces ahí mi pregunta es si eso se toma como un riesgo, así lo debemos poner como una mitigación a un riesgo de que no hay demanda por las actividades que hemos definido, o como una actividad del proyecto. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo debe ser un riesgo y cuándo debe ser una actividad? Que recuerdo que en otro momento del curso hablábamos que si eran incentivos que afectaban la implementación de la actividad, entonces se trataba como un riesgo. Listo, gracias. De nada, gracias por la pregunta. La primera es buenísima y muchas veces pasa, ¿no? Que el gobierno dice, yo quiero hacer esto. Pero es una mezcla, es una respuesta que de pronto no es la respuesta perfecta, pero es como yo lo manejaría o como lo hemos hecho en algunos casos, es el gobierno te puede pedir una justificación o te puede pedir una intervención particular y tú tienes, o sea, el especialista y el equipo tiene que determinar si con esto que están pidiendo se va a poder alcanzar algo. Puede ser que no sea el determinante más importante como tú mencionabas, puede ser algo mucho más chiquito, específico, pero justo por eso tenemos que buscar evidencia de que si se trata ese determinante vamos a poder alcanzar algo, ¿no? Y que ese algo que vamos a alcanzar es costo efectivo. Porque si no, tendríamos que volver al gobierno y decirle, vea, con esta otra intervención que va a atacar este otro determinante, usted puede tener mejores resultados y va a ser más costo efectivo. Y vas a entrar a un diálogo, ¿no? Pero sí siempre, así el gobierno te lo pida, tienes que mostrar que ese determinante, una de las justificaciones puede ser, nosotros nos vamos a enfocar en esto porque el gobierno lo pidió, pero dentro del diagnóstico tienes que mostrar que es un determinante importante, así no sea el más importante, y que la intervención que vas a hacer para apoyar ese determinante te va a traer retornos positivos y costo eficientes. Y la segunda pregunta, Ana, de los incentivos, que va a depender mucho de tu proyecto. Entonces, por ejemplo, les cuento un caso que tuve que estoy en ese proyecto ahora. Un global de crédito para proyectos de seguridad ciudadana, ¿vale?
es un instrumento nuevo, no existe. Sabemos, hay evidencia de un piloto que puede haber ganas por parte de los estados y las municipalidades en endeudarse con un banco de desarrollo para tener este tipo de proyectos. Pero no estamos lo suficientemente seguros que vamos a tener la suficiente demanda para el monto del proyecto. Entonces, ahí no es un riesgo de que el usuario del producto lo vaya a usar o no, ¿me entiendes? Es un riesgo que no podamos desembolsar porque no hay suficientes beneficiarios. Entonces, ahí se tienen que incorporar actividades como productos dentro de la intervención para estimular la demanda, ¿no? Entonces, campañas de promoción, diálogos de política, diferentes actividades, pero tienen que ir dentro. ¿Cuándo lo consideramos como un riesgo? Igual va a seguir siendo un riesgo dentro de la matriz y hay que ponerlo dentro de la matriz de riesgo. ¿Cuándo lo consideramos solo un riesgo? Cuando es que los incentivos de los usuarios a usar esos productos que tú estás diseñando te pueden, digamos, desviar del efecto que esperas encontrar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el caso de los computadores que hablábamos la vez pasada. Supongamos que le damos un computador a los niños para que aumenten para que puedan estudiar en su casa. Pero el usuario al final no termina siendo el niño, sino termina siendo el papá del niño que coge el computador para ver videos. Estoy poniendo un ejemplo. O que el mismo niño no hace la tarea, sino se pone en YouTube y hace videos. Entonces ahí es diferente los dos mecanismos. No sé si fue clara, Ana María. Uno es que no te permite ejecutar el proyecto y ahí sí tienes que incorporar dentro de tus actividades para potencializar la demanda. Y otro es que el uso que se hace de los productos no sea el adecuado. Sí, gracias. Gracias, María. Súper. Había otra pregunta. Estaba Jonaida, no sé si bajaste tu mano, ya está respondida la pregunta que tenías. Sí, estaba respondida con los determinantes ya. Perfecto. Para que estaba un poco confundida con el ejercicio y el warning. Okay. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces podemos, por ahora no hay más manos levantadas, podemos seguir. Igual otra recomendación pensando en lo que preguntaba Ana María y ya continúo, siempre que se puedan poner actividades dentro de los proyectos para potencializar el buen uso de los productos y además para incentivar esa demanda, si no la tenemos, eso es lo óptimo, ¿no? Que se incluyan esas actividades, porque ya estás, a veces cuando se identifica un riesgo y no se ponen esas actividades, si pasa, te va a complicar después, ¿no? Pero si te adelantas al identificarlo y de una vez las incorporas como actividades del proyecto, eso va a hacer que la implementación, la ejecución y por ende la obtención de los resultados sea mucho más fácil. Y voy a seguir. A ver, sigamos. Entonces, luego íbamos a baja inversión de productividad. Yo no voy a ir uno a uno, sino les dejo que ustedes lo vean. Luego, oferta limitada de servicios, que era el siguiente. Y luego las lecciones aprendidas. ¿Qué ponemos en lecciones aprendidas? En lecciones aprendidas deberíamos poner todo lo que sabemos de intervenciones. Bueno, se ponen varias cosas, ¿no? Lecciones aprendidas de otros proyectos que se hayan implementado en el mismo país, en un tema parecido o en otros países y que tenemos lecciones aprendidas de implementación. Ahora en este momento, como solo nos estamos fijando en la DEM, digamos, y la DEM lo que mide es evaluabilidad, aquí tenemos que ver, estamos viendo solamente como evidencia de otros programas que han tenido efectos y que han tenido resultados en otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de becar en Argentina, de las becas, el tema en Chile de los subsidios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, y es bien importante, ahí muchas veces no se pone, es por qué estamos proponiendo las intervenciones que estamos proponiendo, ¿no?
Y entonces aquí, esta parte de lecciones aprendidas es como la justificación a eso que estamos proponiendo y poder mostrar que en otros lugares se ha hecho. O que en el mismo país donde lo estamos haciendo también se está haciendo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando tenemos clips, tenemos intervenciones que ya se vienen haciendo y ahí podemos poner cómo ha funcionado, si se ha hecho una evaluación, qué se ha encontrado, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y por ende, cómo nosotros estamos usando esa información y esa evidencia para diseñar nuestra intervención. Luego tenemos alineación estratégica, que esto también viene de la parte que nosotros habíamos llenado en el... Espérenme, voy a compartir para poder ir pasando, porque paso y a veces creo que ustedes no ven todo lo que les estoy mostrando. Screen. Ok. Esto era parte de lo que nosotros habíamos puesto en la parte de alineación, ¿se acuerdan? La alineación a las prioridades del país, la alineación a las prioridades de las instituciones, institucionales, perdón, que sería nuestro marco de resultados corporativos, nuestra estrategia institucional y la estrategia país, ¿vale? Esto es bien importante no solo al inicio, sino al final, y es bien importante que esté en el POD, porque esto también lo van a evaluar en el PCR o en el proyecto, se me fue la palabra, en el reporte de completación del proyecto. Porque ahí en el PCR les van a evaluar si ustedes estuvieron alineados al inicio con las prioridades del país, con las prioridades institucionales, durante la implementación y al final. Entonces ya tener esto bien explícito y explicado en el POD les va a ayudar mucho al final en cómo se va a explicar. Listo. Ahora sigamos. Objetivos y componentes. Entonces ahora tenemos los objetivos específicos de la operación, son aumentar el capital humano, aumentar la inversión TIC, aumentar la oferta de servicios de Internet. El cumplimiento de este objetivo contribuirá al objetivo específico, al objetivo general, perdón, de aumentar la productividad de las empresas paraguayas. Otra recomendación muy grande, que puede sonar un poquito tonta, pero lo vemos un montón, asegúrense que todos los anexos y todos los documentos del proyecto tengan el mismo texto de objetivo específico y de objetivo general. No saben las veces que nosotros revisamos o que yo he revisado y que el plan de monitoreo tiene unos objetivos que no son iguales a los que están en el POD, que la primera página del POD, que es donde está el resumen del proyecto, no coincide con el párrafo de los objetivos específicos que están en el POD. La matriz de resultados también tiene que tener los objetivos específicos y muchas veces tampoco coincide. Entonces, como les decía, ese mapeo entre diferentes documentos es súper importante, no solo porque hace más fácil una lectura del documento y un entendimiento, sino también porque al final, acuérdense que lo que nos van a evaluar a nosotros va a ser justo la obtención de los objetivos específicos de la operación. Y si tenemos diferentes objetivos específicos en diferentes lugares, se va a complicar después, ¿no? Entonces, entre más consistentes seamos entre los diferentes documentos, mejor. ¿Hay alguna pregunta? Yo, como les estoy mostrando, no veo las manitos, pero no sé si hasta acá hay alguna pregunta. No hay manos levantadas, pero si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo sin problema. Ok, listo, sigamos. Entonces, luego tenemos los componentes, que es cómo la operación va a contribuir a solucionar y a contribuir a alcanzar esos objetivos específicos y a solucionar esas causas de los determinantes que hemos identificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el componente 1 vamos a tener becas. Ahí vamos a proveer becas para estudiantes de maestría, becas de capacitación especializada y no hay más, ¿no? Entonces ahí borramos, punto. Bueno, aquí es la provisión de estos productos, permitirá a los empleados de las empresas contribuir a aumentar el capital humano especializado. Listo. Luego tenemos el componente 2, subsidios. Igual, por favor, revisen lo que esté bien escrito.
El componente 3, conectividad, y luego tenemos focalización. El programa se dirige a beneficiar empresas privadas paraguayas. El programa fortalecerá las capacidades de los siguientes usuarios focalizados: empleados de empresas privadas, pequeñas empresas privadas y proveedores de Internet. Esta parte de focalización es súper importante. Aquí lo dejamos muy sencillo, pero en los pods normalmente se tiene que poner cuáles son los criterios de selección que vamos a poner para focalizar nuestro proyecto, ¿no? Entonces imagínense si en este caso son empresas, y además la cuantificación de los beneficiarios, de los potenciales beneficiarios, porque luego eso lo van a usar en el costo-beneficio. Y también nos va a servir para mostrar si hay un exceso de demanda o no. Entonces, en este caso que teníamos que nuestros usuarios, eran las empresas, por ejemplo, en el caso de las becas, empleados de empresas privadas, es importante poner, y muchas veces se pone ya sea en el ROP o directamente en el pod cuando se dan las palabras, o sea, se puede poner como un anexo en el ROP o se puede poner dentro del pod directamente, cuáles son los criterios para la entrega de becas. Imagínense, puede ser empleados de empresas privadas que lleven cierto tiempo en las empresas o que hayan alcanzado cierto nivel de educación ex ante o que nunca antes hayan pedido una beca al gobierno. ¿Me entienden? Ahí se tienen que poner los diferentes criterios que se van a usar para focalizar el uso de esas becas. Y creo que esto es bien importante y es algo que muchas veces nos falta en los pods y que es algo que nosotros pedimos porque hay una línea del pod de la DEM, que lo pide. También porque lo que les mencionaba, les ayuda a visualizar cómo se va a hacer la selección de esos usuarios de los diferentes productos que estamos proponiendo. Luego tenemos los indicadores de resultado clave. María Paula, disculpa, Dime. antes de que pases al otro, estos Sí. criterios de selección de los beneficiarios para el ejercicio, estos sí no los inventamos nosotros, ¿cierto? Para este ejercicio en particular. No los tienen que poner, yo solo les estoy hablando de como lo que normalmente pasa en un pod. Esto es como la versión, digamos, resumida y una versión sencilla de lo que debe tener el pod, pero en un pod de verdad, digamos, cuando ya estén diseñando un proyecto, es muy importante poner los criterios de selección que van a hacer para focalizar los recursos. Además, porque también entre más focalizados tengan los recursos, mejor uso se va a hacer de los recursos, ¿no? Si yo abro una convocatoria de becas generales para todo el mundo, puede ser que no la focalice también en los que realmente la están necesitando o en las empresas que realmente la están necesitando para aumentar su capital humano. Entonces, entre más específicos sean los criterios de focalización en un proyecto normal, mejor. Pero para este caso no lo tienen que hacer. Solamente les estoy diciendo como cuando hagan un proyecto o participen en un equipo de proyecto y tengan que revisar, es bien importante los criterios de focalización que muchas veces no se ponen. Perfecto, mil gracias por la aclaración. Súper. Ahora tenemos indicadores claves de resultados. Los indicadores para fijar el cumplimiento de los objetivos son proporción de trabajadores de una empresa con títulos, y esto es para verificar el capital humano, porcentaje de empresas que invirtieron en TICs para verificar la inversión y el costo promedio. Esto es súper importante y para mí es algo que últimamente se ha ponido mucho más énfasis y antes no se le ponía tanto, y es que realmente tengamos indicadores de resultado que nos permitan medir el alcance de los objetivos específicos. Y acá, como vemos es un mapeo prácticamente 1 a 1, ¿no? Mi objetivo específico es aumentar el capital humano. ¿Cómo? Aumentando la proporción de trabajadores con títulos de posgrado, ¿no? Muchas veces no tenemos eso y eso se nos va a penalizar en el PCR, en el reporte de terminación del proyecto. Y es súper difícil luego poder incluir indicadores nuevos, aunque nos lo permiten, poder incluir indicadores nuevos para medir ese alcance de esos objetivos específicos. Entonces, ahora me gustaría irnos a la DEM para ver la segunda parte. Bueno, aquí luego vienen los productos, que también viene de lo que ya hemos visto, los productos claves que identificamos en la tarea.
en las tareas anteriores, el análisis económico. Este análisis económico se busca que muestre que los retornos del proyecto son positivos y que están por encima de los costos del proyecto, o sea, que es costo eficiente. Entonces, un poco volviendo a la pregunta de Ana María de antes, ¿qué pasa si el gobierno se quiere enfocar en una intervención específica? Perfecto, lo podemos justificar, pero tenemos que mostrar que esa intervención es costo efectiva y que va a generar retornos positivos ¿no? Ahí hay un tema muy importante y se los voy a decir y es algo que vemos un montón. Cuando vean ustedes costos económicos, análisis económicos, fíjense en la tasa de retorno que no sea muy alta, porque a veces tenemos tasas de retorno de 80%. Un proyecto normalmente no debería tener unas tasas de retorno tan altas, porque si no sería el proyecto más efectivo de todo el banco y todo el banco debería estar haciendo eso, porque es muy alta, es una tasa demasiado alta. Entonces, pero no estamos en un curso de costo-beneficio, pero es importante que cuando lo lean sepan un poco una tasa de retorno entre 0 y 30 como mucho, es una buena tasa, entre más de 12, que es la tasa de descuento del banco, y 30 es una buena tasa de retorno. Más allá, es raro. Y lo que quiere decir es que seguramente se están sobreestimando los costos o sobreestimando los beneficios o subestimando los costos. Vamos a seguir acá. Luego viene la estructura del financiamiento, cómo se van a repartir los costos, cuánto va a ser contraparte, cuánto va a ser del préstamo, riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos fiduciarios. Esto se complementa durante el diseño. Luego venimos a la evaluación y acá es muy importante poner quién es el responsable de la evaluación y del monitoreo y cuál es el presupuesto que se está asignando para cada uno. Y esto también es parte de lo que se evalúa en la DEM. Y luego tenemos el anexo 1, realmente en el POT normal, el anexo 1 es la DEM, entonces lo podemos poner así, y el anexo 2 es la matriz de resultados. Acá va a ser el resumen de la DEM. Entonces vámonos a la DEM y la vamos a llenar rápidamente. María Paula, una pregunta chiquita. Dime. ¿Esta parte de riesgos, fiduciarios, todo esto también lo llenamos o esto es más? No. Por ahora solo nos vamos a concentrar, o sea, mi consejo es sigan los textos de la tarea y esta parte solamente pónganla bonita para que quede en el formato, pero no tienen que llenarlo ustedes para nada. Esto viene ya como parte de la evaluación más adelante que se hace de riesgos y el PASI, que es un instrumento que se tiene para poder analizar los riesgos del proyecto, ¿no? Pero no lo tienen que hacer acá. Acá solamente nos estamos enfocando en la parte de evaluabilidad. Perfecto. Entonces, la segunda parte de la tarea es llenar la DEM. Y esto es igual a la DEM que nosotros tenemos que llenar, bueno, que el equipo llena. Entonces, ¿cómo se hace la revisión de la DEM normalmente? El equipo cuando manda su paquete de proyecto, llena la DEM y nos manda el archivo de la DEM, donde tenemos las diferentes, digamos, pestañitas que tenemos que revisar. La parte de evaluabilidad y de lógica del proyecto se mira en la pestaña de evaluabilidad de la DEM y lo que se pone en el POT realmente es el resumen de la DEM. Aquí no lo tenemos porque por temas de hacerlo más sencillo para ustedes solo les pusimos cómo llenarlo y esto refleja un puntaje que luego se pone como resumen, que es el anexo 1 de los POTs normalmente. Entonces, esta pestaña la tienen que llenar y lo que vamos a poner son yes. Bueno, entonces, una vez el equipo lo llene, o sea, una vez ustedes lo llenen, al ser enviado, nosotros revisamos y lo que hacemos es aceptamos los sí y nos que el equipo ha dado y les ponemos comentarios o sugerencias para mejorar y poder alcanzar esos puntajes. Es difícil ver un proyecto con un puntaje 10 y es porque es muy complicado tener todos los datos o tener toda la evidencia o poder cuantificar todo lo que se tiene que cuantificar. Entonces, no es una preocupación de que se ponga la mayor información posible que se tenga para poder sustentar tanto la lógica vertical del proyecto, partiendo de su diagnóstico, como los indicadores que se incluyeron
y por ende las intervenciones, ¿no? que se están poniendo. Entonces, vamos a empezar a llenarlo. Lo que tienen que hacer ustedes es poner sí o no. Entonces, los problemas generales, si están identificados y cuantificados, sí, porque identificamos el problema de productividad. Déjenme los pongo acá al lado. Espérenme un momento para ver si puedo poner ambos al lado y lo vamos viendo. A ver, entonces, tenemos ¿lo pueden ver o se ve muy chiquito? Se ve pequeño. Sí, bueno, Sí. entonces, ok, lo hacemos grande y voy mirando de uno al otro a ver si funciona lo que quería hacer. Entonces, a ver, vamos a ir acá. Entonces, el primero es, ¿los principales problemas están identificados y cuantificados? Sí, porque vimos el tema de productividad y la cuantificamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era $30,000 relativo al de Estados Unidos, que era 0.34 con respecto al de Estados Unidos. ¿La población beneficiaria prevista y sus criterios de selección están claramente identificados? Sí. Y aquí es donde les decía tan importante el tema de focalización, ¿no? ¿Cómo voy a seleccionar yo a mis beneficiarios? Eso tiene que estar claro y cuál es la cuantificación de los mismos. Luego. Solo, perdón, María Paula, yo Adelante. en ese caso había puesto que no, porque pues me faltaba un poquito la cuantificación y ahondar un poquito más en el tema. O sea, estaba descrito, pero creo que un poco general, no, Sí. no. Sí, acá esto es como un ejercicio, Luis, para que ustedes vean cómo nosotros vamos revisando, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, si yo fuera, también yo pondría no si estuviera revisando este proyecto, yo. María Paula, Dime. y ahí no puedes poner un comentario. También noté que en la DEM, por ejemplo, hay párrafos. Tú ves que aquí donde está la parte de los criterios, te cita también los números de párrafo, que no está bien con relación al POP, que la numeración no coincide. Mi Entonces, consejo yo es, lo que pueden hice cambiar. fue que lo modifiqué y evidentemente ahí sí me es un sí, pero si utilizaba los números de párrafo que dice ahí, pues la respuesta iba a ser no. Perfecto. Y esto me lo había preguntado, creo que Alessandra ya me lo había preguntado. Exactamente, perfecto, Yunaida, es así, ustedes pueden cambiarlo. Esto se autollena, o sea, cuando hicimos el paso del POTA se autollena, pero claro que sí, ustedes lo pueden cambiar si consideran que ese no es el párrafo, cámbienlo y llénenlo como ustedes. Y acá pueden poner la justificación del por qué sí o no lo tienen. ¿Me entienden? Si nosotros pusiéramos acá no, como decía Luis, podemos poner porque no los tenemos cuantificados, porque los beneficiarios no están cuantificados. Y los criterios de selección no son claros. ¿Les parece? Así ya queda claro. Esto no va a tener nota, o sea, lo importante es que lo llenen y que lo muestren. Entonces, entre más críticos sean, mejor, porque un poco van a ver el lado de Speedy como nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, nosotros muchas veces, a veces oímos, no, es que Speedy siempre nos pide esto, nos quita esto, nos pone... Pero al final, lo que nosotros tratemos es de aplicar estos criterios que hagan que el proyecto sea fácil de entender, que sea basado en evidencia y que tenga un soporte para poder luego también tener un mejor desarrollo de la operación y al final poder mostrar lo que se está prometiendo, ¿no? Entonces, a veces pareciera que nosotros pedimos cosas por pedirlas, pero no, realmente usamos unos criterios que ya han sido establecidos anteriormente para poder evaluar los proyectos y poder tener proyectos bien diseñados. Entonces, entre más críticos sean, perfecto. Entonces, los determinantes de los principales los determinantes principales que contribuyen a los problemas están claramente identificados. Sí, ¿no? Porque vimos el tema del capital humano, vimos el tema de, ay, perdón, no me dejó ponerlo, vimos el tema del capital humano, vimos el tema de la falta de conectividad y vimos el tema de la oferta de Internet, ¿no? Y sabemos cuáles van a ser
bueno, y de los otros, que como mencionábamos, es bueno mostrar los otros determinantes y en cuáles se va a enfocar el proyecto, que los tenemos claramente identificados. Entonces tenemos que ir siguiendo uno a uno cada línea e ir poniendo sí o no, ¿vale? Luego, aquí tengo una pregunta para alguien que me quiera contestar. ¿Les parece que tenemos suficiente evidencia para decir que las intervenciones tienen validez interna y externa? Yo creo que sí, yo puse que sí. De manera externa sí, de manera interna no, pero de manera externa sí, entonces yo también puse que sí. Al revés. Entonces voy a explicar un poquito esto porque esta Interna parte vi que sí. interna es cuando tienes intervenciones en otros contextos o en contextos similares, ¿no? Entonces, interna tenemos alguna evidencia, ¿no? Tenemos las becas de CAR y tenemos la parte de los incentivos que había visto en la parte de, perdón. María Paula, no sé si podés repetir eso Sí. que comentaste recién, se cortó un poco y la explicación, no sé, el audio, haz de ver si podés repetirlo porque eso creo que era importante. Claro, claro que sí. Entonces ahí tenemos un tema. La validez interna es cuando tenemos intervenciones o evaluaciones, perdón, hechas en contextos, en otros contextos o en contextos similares, ¿no? Esa es la validez interna, es decir, toda la evidencia que nosotros tenemos de Argentina, de Chile, es validez interna, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un sustento para la intervención que estoy proponiendo. Y ahí yo no estoy tan segura si tenemos para todos y es importante mostrar evidencia para las diferentes intervenciones, sobre todo para las principales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las becas de Argentina, ¿no? Que es para la parte de capital humano. Tenemos el tema de los TICs, ¿no? De aumentar productividad. O sea, los TICs, los subsidios a TICs aumentan la inversión privada en 14 puntos porcentuales. En la región hay una correlación negativa entre la provisión de banda ancha y los precios de oferta de Internet, pero no tenemos una evaluación, ¿verdad? Aquí tenemos una evidencia de esa correlación, pero no de la intervención que estamos haciendo, que ¿qué es? Aumentar las líneas, ¿no? Para ver si eso aumenta la inversión en Internet. Entonces, yo le pondría que no, porque nos falta esa parte de conectividad. Pero también eso es, por ejemplo, a veces tenemos operaciones que ese componente es el más chiquitito, entonces ahí no, la otra validez se las ponemos, sobre todo cuando proponen evaluaciones de impacto para esos componentes. Entonces ahí es como, yo creo que hay que hacer un balance entre si creemos que es suficiente o no, pero a eso nos referimos. O sea, la respuesta de sí o no no está mal. Si ustedes han puesto sí está bien también, porque ya tenemos evidencia para algunos, o sea que está bien. Hay que ver cuánto somos estrictos con si queremos evidencia para cada una de las menciones o no. Y luego tenemos la parte de se provee información sobre la aplicabilidad de la intervención en el país donde se implementa. Y esa es la validez externa. Es decir, yo puedo demostrar que esta operación, que esta intervención va a funcionar en el país donde yo la estoy haciendo, en Paraguay. Y normalmente, si no tenemos validez interna, no podemos tener validez externa. ¿Listo? Pero esa diferencia es bien importante. María Paula, solo por las dudas, yo soy la policía del tiempo. Sí, me Nos quedan 8 quedan minutos. Sí, unos 8 ya voy. minutos, o sea, más o menos, pero simplemente para que lo tengas en cuenta. Sí, vamos a seguir. Entonces luego tenemos, les voy a poner acá, luego lo voy a agrandar. Luego tenemos el tema de se provee información sobre la aplicabilidad, entonces hemos puesto que no. Aquí si no hay validez externa o interna, entonces una evaluación de impacto u otro análisis empírico con atribución para medir la efectividad se propone para las intervenciones. Si ustedes se fijan, en esta lo tenemos, ¿no? Porque se está proponiendo una evaluación de impacto, miren. En la parte de evaluación lo podemos ver.
diferencias en diferencias y experimental. O sea, sí se está promoviendo una evaluación de impacto. Entonces, ahí podríamos poner que sí también, en la parte de la DEM. Y así pueden seguir llenando los diferentes. Digamos, esos puntos claves de evaluación que nosotros ponemos mucho énfasis y que para nosotros como revisores y para el proyecto es muy importante. Uno, que cada objetivo tenga uno o más indicadores de resultado para poder medir el alcance del proyecto. Y acuérdense, tiene que ser por objetivo específico, ¿ok? Luego, que la lógica vertical funcione, es decir, que yo pueda mostrar un diagnóstico que me muestre mis productos, de dónde voy a sacar, o sea, que me justifique los productos que yo estoy proponiendo, es decir, las brechas que yo voy a querer cerrar. Luego, la evidencia y luego que me muestre cómo es coherente la solución que yo estoy proponiendo con los objetivos específicos que yo estoy proponiendo. Entonces, ahí es donde viene la lógica vertical de un proyecto. Mi diagnóstico es coherente con mi solución y además yo tengo digamos, como una cadena de resultados que me permite pasar de los productos que el proyecto va a financiar a los resultados que yo quiero conseguir en el corto plazo, que van a ser los que van a permitirme medir mis objetivos específicos y por ende a ese objetivo o a ese resultado general al que yo quiero llegar. Y esto es como, digamos, el corazón de la DEM, ¿no? Estas partes. La parte de lógica vertical y la parte de la justificación de las intervenciones con evidencia. Luego tenemos toda la parte de la matriz de resultados que habíamos visto, si hay un indicador si todos los indicadores tienen línea de base, si tienen magnitudes, si son realistas, si son basados en evidencia, como lo habíamos visto nosotros, si se tiene asignado un presupuesto para poder medirlos y cómo se va a hacer esa medición de los indicadores, si todos son SMART, y esa parte es muy importante, si son específicos, eso quiere decir que yo sé lo que estoy midiendo, que sean medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que yo pueda justificarlos, que yo pueda mostrar que los voy a medir en el alcance del proyecto, que las metas que yo estoy poniendo son razonables, es decir, que los voy a poder alcanzar y que son relevantes teniendo en cuenta el diagnóstico y mis objetivos específicos y generales propuestos. Luego, después de terminar de llenarla, tienen que copiar hacerle una foto otra vez a la DEM, a esta DEM, y pegarla en el pod, como les había mostrado, como hice anteriormente, con el pod. En el mismo documento de Word lo van a poner, lo van a poner como un documento, como parte del anexo 1. Que en la realidad en los proyectos lo que se pone es el resumen de la DEM, pero acá vamos a poner este. ¿Listo? Ahí tienen que arreglar un poquito y el otro que tienen que poner es copiar y pegar la matriz de resultados, que ya viene de lo que habíamos trabajado anteriormente y que viene dada. Esto ha sido el insumo para esta matriz. ¿Qué cosas son claves en la matriz de resultados? Es muy importante. Bueno, que la meta sea justificada, como lo veíamos anteriormente, que se tenga en cuenta la periodicidad de la intervención y que siempre tengamos los medios de verificación para poder hacerle seguimiento a los indicadores. Entonces acá tenemos que es la encuesta de innovación, por ejemplo, y que es la dirección la encargada de tener estos indicadores. Y listo, con eso terminamos. Yo no sé si hay alguna pregunta. Mira, Sofía, hoy 2 minutos antes. Sí, ahí todo, bueno, es que la explicación fue muy clara.
Entonces, no me queda más que primero agradecerles. Ahí Clementín tiene una pregunta. Clementina. Adelante. Gracias. Yo tengo pregunta, pero no es sobre el contenido, por eso estaba esperando el final. Es sobre el curso en general. O sea, cosas que no tuvimos oportunidad de charlar. Tengo dos preguntitas. Primero, si existe alguna polémica sobre el uso del termoindicador de desarrollo o indicador de impacto, porque en todos los documentos actuales, por lo menos en mis operaciones, se llaman de impacto, pero en los que ustedes mandaron no existe más la palabra impacto, y en el video de su colega ella dice una mención así pasando rápido, tipo sin entrar en el detalle. Entonces, ¿no debemos utilizar más la nomenclatura de impacto? Ahora Esa es la te respondo. Y es una muy buena pregunta. Eso cambió con la última DEM y con la última revisión que se hizo de PCRs con OVE también. Y se hizo porque como en el proyecto, en el PCR, te van a evaluar el alcance de los objetivos específicos y el alcance del objetivo general. Antes había, a veces decía, bueno, pero este indicador de impacto permite medir el objetivo específico. Lo que se decidió es, vamos a atarlos a los objetivos, ¿no? Voy a tener indicadores que me permiten medir el alcance del objetivo específico y hay indicadores que me van a poder medir el alcance del objetivo general. Así, cuando lleguemos a PCR, no vamos a mezclar, ¿sabes? Este indicador puede medir este indicador, sino vamos a ser muy precisos en lo que queremos conseguir con cada indicador. Perdón, María Paula, que Sí, pero digo para escuchar la conclusión, Sofía. Entonces, no te preocupes. La conclusión es que es para tener una nomenclatura más específica asociada a lo que se mide. Es que tu conexión está mala, entonces tal vez si paras de compartir la pantalla, tal vez puede mejorar un poquito. Súper. Pero quedó claro, te lo súper agradezco. Ok, son discusiones más de expertos. Entonces, quedó claro. Y mi segunda pregunta es sobre los indicadores CRF. ¿Sí? Que estaban, bueno, hasta mandaron el link en la capacitación y tal, y mi duda muy estúpida es, cuando se quiere utilizar un indicador de CRF, ¿en teoría se utiliza exactamente la nomenclatura como él está? ¿O es que se vincula uno específico al programa nuestro, pero que se vincula a esta categoría de indicador CRF? Sí, te respondo y luego, Ana María, te voy a responder otra vez la pregunta anterior porque muchos no escucharon y es importante. Entonces, para el CRF, tú te puedes alinear al CRF, a los indicadores del CRF, si tu indicador tiene la misma unidad de medida que permita que sume a ese indicador. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer el CRF es mostrar, por ejemplo, hay un indicador de cuántas mujeres tuvieron acceso a financiamiento, ¿no? Supongamos. Entonces, si tú no tienes la misma unidad de medida, no puedes contribuir porque no se puede sumar. Si tuvieras monto, por ejemplo, monto de crédito, ahí no sabríamos cuántas mujeres, ¿no? Entonces, como no tiene la misma unidad de medida, no se puede sumar. Entonces, aunque el indicador no tiene que ser exactamente el mismo, sí tiene que tener su paralelo, o sea, sí tiene que ser parecido y tiene que tener la misma unidad de medida. Ok, pero se puede reformular en tu ejemplo cuántas mujeres tuvieron acceso a una financiación. Yo puedo añadir en el barrio tal o añadir especificidades que son de mi programa. Total. Lo importante es que tengas la misma unidad de medida, entonces la puedan sumar al final en el sistema. Y volviendo a la pregunta que hacía Clementina antes del objetivo específico y objetivo general, anteriormente las matrices no se organizaban por objetivos, sino se organizaban por componentes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces poníamos el componente 1, 2, 3 y los indicadores. Eso generaba un poco de confusión en el momento del PCR, entonces se decidió, y si ustedes ven las nuevas matrices de resultado, están organizadas por objetivo general y objetivo específico. Y por ende, los indicadores van a llamarse indicadores de desarrollo,
que van a permitir medir el objetivo general y indicadores específicos que van a permitir medir el indicador del objetivo específico. Pero es un tema para facilitar luego a la salida de cómo organizar y cómo mostrar la efectividad de las operaciones. ¿Ahora sí me oyeron? Sí. Sí, muchas Súper. gracias. De nada. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, creo Bueno, a mí me queda, yo quiero agradecerles 2 minutos, Sofi, me prometo 1 minuto agradecerles. agradece vos y después agradezco yo, porque la verdad Vale. que fue un gran curso. Les agradezco un montón, me puse muy contenta de verlos siempre conectados, eso quiere decir que algo les sirvió lo que yo les decía, entonces cuenten conmigo para lo que quieran, para preguntas más adelante, ya saben, mi Teams, me pueden escribir, si tienen alguna pregunta para este ejercicio, tienen hasta mañana para enviarla, así que pueden escribirme en cualquier momento, yo con gusto lo podemos revisar. Para mí fue un gusto poderles ayudar y poder estar con ustedes. Es la primera vez que dicto este curso así en virtual, así que fue todo un aprendizaje también para mí. Y nada, estoy muy atenta a cualquier comentario. Les pediría que si tienen cualquier sugerencia del curso, por favor lo envíen, porque esto es un aprendizaje para todos, así que yo creo que es muy útil en la parte de, ¿sabes?, de la mecánica del curso, del contenido del curso, todo lo que quieran comunicarnos para nosotros es súper bueno. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, de parte del Operations Learning Program y también de mi parte propia. Ha sido un gusto acompañarlos en todo este curso. Gracias por sus preguntas, por participar. Realmente estas sesiones de consulta no serían sesiones de consulta si ustedes no participaran y no hicieran sus preguntas. Entonces, les transmito lo mismo que dijo María Paula. Gracias por participar de estas sesiones. Espero que, bueno, que les haya servido mucho. Yo creo que sí, por toda su participación. Por favor, así como dijo María Paula, si tienen sugerencias, les pedimos que las dejen también en la encuesta final del curso. La verdad es que eso nos sirve mucho para poder, bueno, seguir mejorando, así también como si tienen también comentarios de agradecimiento, serán muy bien recibidos, pero sí, si tienen sugerencias, de más está decir que las pueden dejar ahí. Y bueno, y aquí estamos por cualquier otra consulta que tengan. Simplemente para su tranquilidad, una vez que termine el curso mañana, bueno, María Paula va a realizar las correcciones y nosotros ya la otra semana les enviaremos, digamos, por correo un aviso de cuándo se les enviará la insignia y de cuándo estará disponible el certificado de aprobación del curso. Y por cualquier otra duda nos pueden contactar al correo del Operations Learning Program. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias María Paula por tu tiempo, por responder las preguntas. Bueno, la verdad que por toda la paciencia que nos has tenido. Muy bien, gracias a todos. Gracias.